Gloria al Señor. Sí, a su nombre. Dios bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Todos y bienvenidos. Amén. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y Salvador, a la casa de nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir, hermanos, vamos a continuar en el libro de a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 12 en adelante. Amén. Cuando todos lo tengan, pueden decir un buen amén a nuestro Padre Celestial, al Dios de la gloria, amén, al Dios de la Biblia, al Dios eterno, al que hizo los cielos y la tierra, el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros Él nos hizo. Denle un aplauso vuelta a su nombre. Gloria al eterno. Todos tenemos la porción. Leemos en la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los redimidos con la sangre del Cordero. Dice, amén. Todos a una sola voz. Hebreos 4:12. La palabra del Señor dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oremos. Padre que estás en gloria, santificado sea su nombre, Señor. Hemos leído su palabra, Padre Celestial, en esta hora. Le rogamos por medio de Cristo, nuestro Rey y Salvador, que nos hable, Señor, en su infinito amor y su misericordia. Que esta palabra, Señor, no solamente llegue al oído, sino a lo interior, al espíritu, al alma, a lo profundo, Señor. Que esta palabra pueda producir vida, Padre mío. Le pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, que reprenda todo aquello que pueda perturbar la predicación de su palabra. Todo espíritu inmundo quede inoperante y solamente declaramos su gloria, su presencia, su poder fluyendo, Señor, de una manera poderosa en nuestras vidas, en este lugar. Glorifícate con poder y gloria. Se lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Padre eterno, toma todo el control, Señor, sobre nuestras vidas, Padre mío, y glorifícate con poder y autoridad. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Siéntese bien, siéntese cómodo. Estamos en la casa del Señor. Cuando yo digo siéntese cómodo, no quiere decir que levante el pie y lo ponga ahí en el asiento de adelante. Porque yo cuando iba al cine, hermano, yo me acuerdo, y pasaba en el cine todos los sábados. Y yo cuando salía la película, ¡pum!, ponía los pies arriba. Aquí estamos en la casa del Señor. Cuando se alaban a Cristo, aquí estamos dándole la gloria al Señor. Aquí no estamos en los cines, no estamos en cualquier lugar. Estamos en la casa del que vive por los siglos de los siglos y se respeta la casa del Señor. Den un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Diga conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es el tema del mensaje. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. Hermanos, en el mensaje anterior vimos que el escritor a los hebreos les dice, hermanos amados, que procuraran a entrar a aquel reposo. Y no se refiere o no quería no quería decirle a ellos que era el reposo, la tierra prometida. No quería decir que entraron a la tierra prometida, porque ellos ya radicaban en la tierra prometida y estaban en Israel. Ni tampoco, hermanos, se refiere a guardar el séptimo día, pues ellos lo guardaban por generación el séptimo día, el día de reposo. Ahora, hay un día de reposo, le dicen, para el pueblo del Señor. Y explicaba en el mensaje anterior que el reposo para el pueblo de Dios no es la tierra prometida, no es, hermanos amados, el día de reposo.
sino que el reposo para nosotros es Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos alaban a Jesús? Ahora Cristo afirmó estas palabras y dijo: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Ahora vamos a continuar para la gloria de nuestro Padre Celestial. El escritor le sigue diciendo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos alaban a Jesús de Nazaret? Porque la palabra de Dios es viva. En otras palabras, la palabra de Dios, diga conmigo, es viva, es poderosa para dar vida donde no hay. La palabra de Dios da vida donde hay muerte. La palabra de Dios es espíritu y vida, y da vida donde todo está seco, donde todo está perdido. Ahí el Señor da vida por medio de su palabra. La palabra del Señor dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, por la palabra, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo hizo el Señor la luz? Por la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Dénselo fuerte a su nombre en esta hora. La palabra de Dios, dice la palabra da vida a lo muerto. La palabra de Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas de los cielos por medio de la palabra. El Señor dijo, sean los árboles fluctuantes sobre la faz de la tierra, llénese de hierba. Hermanos, y la tierra comenzó a producir árboles, hierba, por la palabra. El Señor dijo, sean las aves de los cielos, y fueron las aves de los cielos por la palabra. Es que la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. De ser fuerte en su nombre. Cristo está en este lugar, hermano. El Señor dijo, sean las bestias del campo, las aves de los cielos, los reptiles del campo. Hermanos, todo fue hecho por la palabra. Es que la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Da vida a lo muerto. Donde está todo muerto, todo seco, todo perdido, el Señor tiene poder para dar vida. Ahora, la palabra eficaz significa produce. En otras palabras, la palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, produce, da vida donde hay muerte. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 6 y versículo 33 y versículo 63, el Espíritu es el que da vida al cuerpo. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire cómo dijo el Señor. Dijo, el cuerpo sin el espíritu nada es. Cuando una persona está vivo, se puede mover, caminar, puede hablar, respirar, puede cantar, puede saludarlo. Pero cuando muere, ¿qué pasa? No puede moverse. Jesús dijo que el cuerpo sin el espíritu nada es. Amén. Las palabras que yo os hablo son espíritu, son vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Las palabras que Cristo nos habla son espíritu y son vida. Dénselo fuerte a su nombre. Cristo está en este lugar. Las palabras del Señor tienen poder para dar vida. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros estábamos muertos, no físicamente, sino muertos
en delitos. El pecado nos había matado, muertos en delitos y pecado, y Él nos dio vida. Nos dio vida por medio de la palabra. La palabra nos transformó. La palabra nos cambió. Las palabras del Señor hacen nuevas todas las cosas. Ahora ya no es el pandillero, ahora ya no es el borracho, ahora ya no es el homicida, ahora ya no es el pendenciero, ahora ya no es el pleitista. ¿Por qué? Porque ha sido transformado a través de la palabra de nuestro Padre Celestial, que se lo cuenta su nombre del Salvador. La palabra del Señor cambia, renueva y hace nueva todas las cosas, porque la palabra de Dios es espíritu y vida, y es poderosa para cambiar y para transformar vida. Hay gente que aún está en esa iglesia, pero no han sido transformados. ¿Por qué? Porque han cerrado su corazón y la palabra del Señor no puede entrar, no puede hallar, sí, no puede entrar en su corazón porque no han endurecido. Pero cuando alguien abre su corazón, la palabra puede entrar y llenar esa vida, transformarlo y hacerlo nueva criatura para la gloria de nuestro Padre Celestial, que se lo bajó el Hijo de Dios. Cristo está en este lugar, hermano. Hay poder en Jesús. La palabra del Señor es vida, es poder, es autoridad, liberta, sana, cambia, transforma y da salvación. ¿Cuántos alaban a Jesús? Da salvación. Nosotros estamos en este lugar porque alguien nos predicó la palabra, porque alguien nos llevó el mensaje, nos dijo a nosotros que Jesús vino a morir por nosotros. La palabra, cuando la escuchamos y la atesoramos en nuestro corazón, fue allí cuando, hermanos, esa palabra cobró vida en nosotros. Y ahora, por la gracia del Señor, como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. ¿Cuántos alaban a Jesús de Nazaret? Dénselo fuerte a su nombre. La palabra tiene poder, por eso es importante que nosotros prediquemos la palabra del Señor, no solamente en la iglesia, sino afuera también. Llevar la palabra del Señor a la gente que no tiene a Cristo, para que entiendan, hermanos, que ellos también pueden ser libres y también en aquel día ser coronados y recibir la salvación que Jesucristo vino a darle a través de la cruz del Calvario, en aquel sacrificio. Cuando se alaban a Jesús de Nazaret. Amén. Es importante. ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó? Es importante que nosotros prediquemos la palabra. Abre tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. No podemos estar, hermanos amados, solamente predicar en la iglesia. Hay que predicarle a los perdidos. Hermanos, ¿verdad que la Biblia nos dice cuán hermosos son los pies de los que avanzan? Y la gente hay que avanzar. Cuán hermosos son los pies de los que avanzan. ¿Qué dice la Biblia? Cuán hermosos son los pies de los que de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas. Esos son, hermanos amados, esos pies son benditos. Benditos son los pies que anuncian la paz. Ahora hasta los pies son bendecidos de un creyente, hermano. Porque cuando usted se dispone a caminar, a llevar el mensaje del Señor a otro lugar, esos pies son bendecidos. El Señor está bendiciendo cada paso que usted da para llevar el mensaje a los perdidos. Levanta esas manos al cielo. Cristo está en este lugar. Es una bendición predicarles la palabra del Señor a aquellos que están atados. En otro tiempo nosotros también estábamos ahí, muertos en delitos y pecados. Estábamos, hermanos, atados por espíritus inmundos, por el mismo diablo, pero Cristo nos rescató a través del mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahora estamos en este lugar dándole la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconociendo que alguien nos predicó la palabra del Señor, y por la gracia del Señor estamos aquí
aquí dándole la gloria, dándole culto, dándole ayuno, dándole adoración al Dios de la gloria. Levante esas manos al cielo. Cristo está en este lugar, hermano. La palabra de Dios es una fuente de vida, una fuente inagotable. Sigue salvando, sigue rescatando, sigue transformando vida. En este día muchos van a ser transformados. ¿Cuánto lo creen? Amén. Muchos van a ser transformados en muchas iglesias, en muchas congregaciones donde se predica esta palabra. Van a haber gente que van a venir llorando en la presencia del Señor, aceptándolo como su único y suficiente Salvador de su alma. Porque esta palabra tiene poder para transformar, para levantar. Es una fuente de vida. Hermanos amados, todo pasará. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán, porque la palabra del Señor sigue libertando, sanando, operando, haciendo obras poderosas. La palabra de Dios nos sana y nos libera de la ruina. Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y nos sanó y nos liberó de su ruina. Den un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Mire, dice el salmista, envió su palabra y nos sanó. La palabra enviada por el Señor nos sana. El que conoce la palabra del Señor recibe sanidad también. Dice la Biblia que había un hombre, un centurión, que mandó a llamar a Jesús para que viniera a sanarle a su siervo. Pero este hombre reconoció y dijo: no es posible que moleste al Señor. Se levantó y comenzó a caminar a encontrar a Jesús. Y le dijo: mire, no soy digno que entres a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad y digo a mi siervo: haz esto. Tengo soldados a mi disposición y digo: hagan esto, y lo hacen. Digo a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuántos alaban? Mi siervo será sano. Di la palabra. Este centurión conocía el poder de la palabra, que envió su palabra y nos sanó. Jesús encontró, hermano, fe en este centurión y dijo: cuán fe este hombre tiene, hermanos. Y en el mismo momento el siervo de aquel centurión fue sano para la gloria de nuestro Padre Celestial. Envió su palabra y nos sanó. ¿Cuántos alaban? Miren, a veces no hay ni necesidad de ir a orar por un enfermo, de ponerle las manos. Por medio de una oración en el teléfono, alguien puede recibir la sanidad. Porque no es la palabra del hombre, es la palabra del Señor. Envió su palabra y nos sanó para la gloria de nuestro Padre Celestial. No solamente nos sanó de la enfermedad, sino que de la peor enfermedad que el Señor nos sanó fue del pecado. ¿Cuántos alaban? De enfermedad, algunos que vamos a morir de alguna enfermedad. Nadie muere sano. Santo Jesús. Pero el Señor tiene poder para dar vida, y vive en la abundancia de ese fuerte en su nombre. Envió su palabra, y su palabra nos sanó. La palabra de Dios nos libertó, dice el salmista, de la ruina, de la miseria. ¿Cuánto lo creen en esta hora? Jesús. Qué difícil es predicarle a gente que no cree en la palabra, hermano. La palabra nos libertó, nos liberó de su ruina, de la ruina, de la miseria, de la pobreza, de la escasez. La palabra tiene poder. Por eso alguien tiene que ser libre en esta hora, libre de la ruina, de la miseria. Levántese en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador y diga: yo creo en esa palabra, yo creo en esa palabra, que su palabra me saca de la ruina, de la miseria, de los escombros. Esa palabra tiene poder para la gloria de nuestro Padre Celestial. Jesús está aquí, a su nombre sea la gloria. La palabra del Señor nos liberó de la ruina.
Muchos de los que están aquí estábamos arruinados, acabados, en los escombros. Algunos dormían hasta, hermanos, tirados ahí en la cocina, borrachos. En las banquetas, en las calles, se dormían tirados, borrachos, drogados. Pero miren, el Señor de donde los sacó de la ruina, de la miseria, de la garra del diablo. Estábamos arruinados por los demonios, arruinados por el mismo diablo. Pero de ahí el Señor extendió su mano poderosa y nos sacó y nos sentó en sillas de honra para la gloria de nuestro Padre Celestial. A su nombre sea la gloria, hermano. Cristo vive para siempre. A su nombre. Matrimonios arruinados en crisis, en miseria. El Señor restauró matrimonio y sigue restaurando. Lo que pasa es que el hombre hoy en día no quiere, hermano, darle cabida. No quiere que la palabra haya cabida en su corazón. Cuando una persona, cuando un marido, una mujer obedece tal como dice la palabra del Señor, ese matrimonio va a ser un matrimonio de éxito, bendecido, transformado. ¿Por qué? Porque están en la obediencia a la palabra del Señor. Pero cuando el hombre o la mujer comienza en la rebeldía, a no sujetarse como dice la palabra del Señor, ese matrimonio viene en descenso, en crisis, en miseria, en escasez. ¿Por qué? Porque están en desobediencia a la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero cuando hay obediencia, vive Jehová por su palabra, que el matrimonio es transformado, es bendecido, es renovado, porque la palabra tiene poder. Dárselo fuerte a su nombre. La palabra tiene poder para transformar. Muchos dirán, pero ¿por qué mi matrimonio todavía está en crisis, todavía hay pleito? Porque no hay sujeción. Ahí está. No es por otra cosa, porque no hay sumisión a la palabra. Pero cuando hay obediencia, ambos en el matrimonio, vive el Señor Dios Todopoderoso, que ese matrimonio va a ser transformado, renovado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque la palabra del Señor no falla, no cambia. Aleluya, es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Dense la más fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. La palabra de Dios nos limpia y nos purifica. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros, le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra. En otras palabras, la palabra del Señor tiene poder para limpiarnos, para purificarnos, para reprender toda inmundicia, purificarnos y hacernos nueva criatura. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? ¿Cuántos alaban a Jesús de Nazaret? Ya vosotros estáis limpios por esta palabra. Eso es lo que el Señor dijo a los discípulos, que ellos ya estaban limpios por esta palabra. La palabra del Señor nos ha santificado, nos purifica. Si nosotros hemos pecado, digamos al Señor: límpiame por su palabra. Su palabra dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, al fiel y justo, al cual es amplio para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Cristo está en este lugar. A su nombre está la gloria. La palabra del Señor nos limpia. Amén. Pero cuando andamos en desobediencia, ¿cómo nos va a limpiar la palabra? Porque muchos pueden agarrarse de ese versículo y decir: la palabra del Señor nos limpia. Claro, en obediencia. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, a los discípulos que habían creído en Él: si mi palabra permanece en vosotros, ¿qué les digo? Si mi palabra, estamos hablando de la palabra, si mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, hermano, si nosotros, la palabra del Señor permanece en nosotros, la vivimos nosotros y está en nosotros, seremos discípulos del Señor Jesucristo.
Porque hoy en día cualquiera se puede dar ese pago de decir: yo soy discípulo, yo soy evangelista, soy misionero, soy pastor, soy apóstol, soy profeta, soy esto, lo otro, hermano. Pero si no permanece en la palabra, no llega a discípulo de Cristo nuestro Señor y Salvador. Para ser discípulo de Cristo, hermanos, tenemos que permanecer en la palabra. Para ser limpios, tenemos que permanecer en esta palabra, obedecer tal como el Señor dice, como dice. Dígaselo vuelta a su nombre. Hay poder en Jesús. La palabra de Dios da vida a los que la oyen. Amén. Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Jesús está confirmando esta palabra y dice: de cierto os digo. En otras palabras, esto es real, esto es verdadero, de cierto les estoy diciendo, no es mentira, es la realidad. Si Jesús dijo de cierto, es porque así es. Os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién fue el que envió a Cristo? El Padre. Y cree al que me envió, tiene vida y no vendrá condenación, nos ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, que el día que usted muera, hermanos, que su cuerpo quede sin espíritu, hermanos, el día que usted parte de esta tierra, hermanos amados, usted parte, hermanos, pasa de muerte a vida. Cuando la trompeta suene, usted va a pasar de muerte a vida eterna, y no va a ser para 80 años, 90 años, es para vida eterna, para estar con Cristo. Escuchemos la palabra tiene poder. Por eso el Señor dijo: cualquiera que oye esta palabra y cree que me vio, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen se van a quedar en el sepulcro, y los que la oyen vivirán. Imagínense, viene la hora que aquellos que están en el sepulcro, que están enterrados, que les han puesto hasta cemento, que están bien metidos en el sepulcro, hermanos amados, viene la hora que cuando la trompeta suene, cuando escuchen la voz del Hijo de Dios que venga por ellos van a levantarse de allí donde están. ¿Cuántos alaban? ¿Por qué? Porque en vida ellos escucharon la palabra, y esta palabra da vida y salvación eterna. Dénselo fuerte en su nombre en esta hora. Cristo está en este lugar. La palabra tiene poder para dar vida. La palabra del Señor es lámpara. Todos conocemos ese versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí o no? Cánticos, coros, lo sabemos de memoria los niños. Sí, la palabra del Señor es una lámpara, es una antorcha, hermanos amados, que nos ayuda a andar en luz y no en tiniebla. Hermanos amados, la lámpara del Señor es una luz que nos alumbra en las tinieblas. En este mundo estamos rodeados de tinieblas, pero a través de la palabra del Señor nosotros podemos andar en luz. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? El que anda en luz no tropieza. ¿Por qué? Porque está en la palabra de nuestro Padre celestial. Cristo está en este lugar. ¿Cuántos alaban? La palabra del Señor es una lámpara. Hermanos, ¿cuántos conocen las lámparas? Amén. Hay muchas lámparas que usted va al Home Depot, compra una de ahí, pero más antes no, uno le ponía gas, comenzaba a bombearla y comenzaba a caminar en el camino, pero esa lámpara lo alumbraba para que no tropezara, para no caer, para no deslizarse, le indicaba donde estaba el peligro, hermanos, donde había una piedra donde podía tropezar. Pero ¿qué pasa cuando alguien camina sin lámpara?
se desliza, se desvía, tropieza, cae. Ahora, ¿por qué muchos cristianos caen del camino del Señor o se apartan del camino del Señor? ¿Por qué muchos se desvían? Porque las lámparas se les apagó, como las 5 vírgenes insensatas que ya no tenían aceite. Por eso muchos cristianos se han quedado sin aceite, se han apagado espiritualmente, hermanos, y tropiezan en este mundo. Por eso en esta hora pidámosle al Señor que siempre la palabra del Señor nos pueda alumbrar en medio de las tinieblas, en el medio de este mundo que cada día se pierde. Déselo vuelta a su nombre. Amén. Cristo está en cerca. Cuando se alaba, el que ama la palabra tiene paz en su corazón. El que ama la palabra tiene paz y no tropieza. ¿Cuántos queremos tener paz? La Biblia dice, Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen, oiga, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios. Mire cómo dice el salmista. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. En otras palabras, si nosotros amamos esta palabra, nosotros vamos a tener mucha, no un poquito, sino que mucha paz en los corazones, hermano. Porque mucha gente carece de paz y todo el tiempo todo eléctrico, todo nerviosismo, todo fufurusmo, todo, hermanos, electrizado. ¿Por qué? Porque han perdido la paz, porque la palabra del Señor no haya cabida en su corazón. Hermanos, ¿cómo es posible que cuando nosotros estamos escuchando el mensaje, la palabra del Señor, la gente anda de aquí para allá y de allá para acá? No, hay que ponerle atención a la palabra de nuestro Padre Celestial, amar esta palabra, de no salir enojados y decir, por mí estaba hablando el pastor, a mí me tiró todo el mensaje, a mí se me queda bien, se me quedó bien, por eso yo puedo arrancar esa palabra. Amén. Sí, porque es una ética de todo pastor. Porque no puede estar enfocado aquí en una persona, porque van a decir, él está tirando. No, uno tiene que mover la cabeza así, para que nadie diga, por mí lo dijo. Ahora, si quieren preguntarme por quién lo dije, por ustedes. ¿Cuántos alaban a Jesús? Para nosotros, porque la palabra es para nosotros. No solamente para ustedes, sino para mí también. Amén. Mucha paz tienen los que aman su palabra. Nosotros no podemos salir enojados. Hermanos, hay que aceptar la corrección del Todopoderoso. Si Dios nos envía una corrección es para que nosotros rectifiquemos, hermanos, nuestros caminos, nos apartemos y nos ubiquemos en el centro de la voluntad de nuestro Padre Celestial para encontrar el favor y la gracia, la benevolencia delante del Todopoderoso. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos queremos tener paz? Mucha paz tienen los que aman esta palabra y no tropiezan. ¿Por qué? Mucha gente tropieza, todo el tiempo anda tropezando. Hermanos, cae una semana, se levanta el fin de semana y después vuelve a caer. ¿Por qué tropiezan todo el tiempo? Hermanos, porque la palabra del Señor no haya cabida, no puede entrar en ese corazón. Pero cuando nosotros abrimos este corazón duro, este corazón de piedra, hermanos, si podemos tomar esta palabra, ponerla en práctica, en obra, esta palabra es espíritu y vida, va a transformar vida, va a cambiar, va a renovar, va a hacer todas las cosas para la gloria del Señor y Salvador Jesucristo. Cristo está en este lugar. Dese bajo el Hijo de Dios. Esta palabra levanta a aquel que está agotado, aquel que está triste, aquellos que están desconsolados, que están abatidos, que están, hermanos, desesperados, que se sienten hechos pedazos, que se sienten en la miseria. Esta palabra los levanta para la gloria del Señor y Salvador Jesucristo. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 28, se deshace mi alma, miren cómo dice,
de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Mire cómo se deshace mi alma. Estaba deshecho de ansiedad. Cuando una persona tiene ansiedad, hermanos, tiene preocupación, tiene angustia, desesperación. Este hombre estaba deshecho, hermano, pero él le dice que lo fortaleciera según su palabra, porque la palabra del Señor tiene poder para sustentarte, para levantarte. No importa si estás hecho un pedazo, no importa si tienes ansiedad, si tienes, hermanos, angustia, si estás enfermo, oprimido, hermano, sacado por espíritus inmundos, la palabra tiene poder para libertarte, para sanarte, para restaurarte, para sacarte de la ansiedad. Aleluya. Hay poder en la palabra. Cristo está en este lugar. La palabra tiene poder. ¿Qué hace la gente hoy cuando tiene ansiedad? Se va al médico. Yo necesito unas pastillitas para la ansiedad. Le da para una semana. Santo Jesús. Sí. Y después, deme más, porque todo eléctrico. No puedo darte más porque te va a perjudicar. Cuando te sientas con ansiedad, ora, clama, lee la palabra. Muchos cristianos ya no leen la palabra, solo están metidos en TikTok, en las redes sociales. Solo están viendo basura, locuras, pero no escuchan la palabra. Por lo menos deje el teléfono ahí y deje un mensaje, deje la palabra que esté llenando su mente, su casa, todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cristo está en este lugar. Yo dice, hermano, prendo el teléfono ahí, porque ahora ya la radio no se usa. Pues dejo el teléfono ahí sin necesidad de estar viendo, pero estoy escuchando la palabra del Señor. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. No hay que llenarlo de basura, sino de la palabra, porque la palabra es espíritu y vida, transforma, cambia, saca la ansiedad para afuera, saca todos esos demonios para afuera. Muchos cristianos tienen ansiedad. ¿Sabía usted? Y posiblemente tengan los dos que tengan ansiedad. Va donde el médico y dice, no, tienes ansiedad, estás preocupado. Este hombre, este salmista, se sentía deshecho, estaba desesperado. Y hermanos, se deshace mi alma, oiga cómo estaba, de ansiedad. Susténtame según tu palabra, porque es la palabra del Señor lo que nos va a sustentar. Para la ansiedad no hay medicina. Para la ansiedad es Cristo. La Biblia dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Denle un aplauso. Y muchos quieren tirar la ansiedad al doctor, si este tipo tiene hasta ansiedad también. Eche toda su ansiedad a Cristo. Señor, tengo ansiedad, tengo preocupación, tengo insomnio, no puedo dormir, no puedo tranquilizarme. Pero Dios te puede, hermano, restaurar conforme a su palabra, porque esta palabra tiene poder para levantarte, para restaurarte, para darte vida y sanación en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cristo está en este lugar. ¿Cuánto se alaba? La palabra de Dios produce frutos. Diga conmigo, la palabra de Dios produce frutos. Da frutos de vida. Jesús, cuando le explicó la parábola a los discípulos, que ellos tampoco entendían, hermanos, el Señor les explicó la parábola del sembrador, y el Señor le dice, más el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye, diga conmigo, el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce al 100, diga conmigo, al 100, al 70 y al 30%. ¿Qué es lo que hace la palabra? El que oye esta palabra produce y da fruto. Hermanos, cuando un cristiano da fruto en la iglesia, porque atesoraron la palabra,
es porque ha recibido y da frutos. ¿A cuánto? Al 100 por uno. Da frutos, hermanos, al 70. Da frutos al 30 por uno. Cuando alguien está dando fruto es porque está atesorando, oye la palabra, la entiende y la pone en práctica para la gloria de nuestro Padre Celestial. Jesús está en este lugar. Dios se lo va a hacer, hijo de Dios. Hay poder en Jesús. La palabra de Dios es más cortante que toda espada. El escritor dijo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor es más cortante que toda espada de doble filo. Es una daga, hermanos amados, de habían los guerreros, hermanos, usaban una espada, y esa espada tenía, hermanos, doble filo a ambos lados. Cortaba a la derecha y cortaba a la izquierda. A ambos lados cortaba el guerrero. Amén. Esta palabra corta al revés y derecho. Corta al oyente, también al predicador. Porque muchos piensan que solamente es para, hermanos, cortar cabeza a los demás, a la gente. Los hermanos no. Estas palabras, si no están listos, el que la está predicando también se va a cambiar con ella. Aleluya. Se puede cortar la cabeza también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es de doble filo. Y diga conmigo, doble filo. Esta palabra corta a la gente que está ahí, también lo corta uno. Corta, hermanos amados, el pecado, corta la inmundicia, corta todo aquel que se levanta en contra de uno, corta todo espíritu inmundo. Diga conmigo, corta todo espíritu inmundo, corta toda obra de las tinieblas. La palabra del Señor es como una espada. Por eso el apóstol Pablo dice que tomemos la espada. ¿La espada de qué? Del Espíritu. ¿Qué es? La palabra de Dios. Y tomen, eso dice, que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero mucha gente no, lo primero que toma es el telefonito. Toma, hermanos amados, otras cosas. Lo primero que debemos de tomar es la palabra. ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? Muchos cristianos ya no leen la palabra, no estudian la palabra, no leen la palabra. Debemos de volvernos a la palabra. Cuando nosotros volvemos a la palabra, esta palabra comienza a dar vida, a restaurar, a levantar, a sacar la ruina para afuera, la miseria para afuera. Porque la palabra tiene poder para transformar y para cambiar. Dense lo más fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. ¿Cuánto será? La palabra de Dios llega hasta lo más profundo. Dice de los pensamientos, hermano. Llega hasta lo más profundo. Hermanos amados, que desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, esta palabra llega hasta lo más profundo del hombre. Hermanos, miren, para cuando alguien está enfermo y quiere saber qué es lo que tiene ese cuerpo, lo meten en una, a algunos los han metido ya, ¿verdad? A mí también, para escanear, para saber qué es lo que está en el cuerpo. Y ahí ven si tiene una vena torcida, si está, hermano, si hay algo malo, si hay algo oscuro. Ahí lo meten en aquella caja, en un cajón. ¿A cuántos los han metido? Y ahí, hermanos, lo chequean, bajan. Lo están visualizando a ver cómo está. Lo cual no es pecado, está bien, mira que checarlo. Hermanos, ahí lo escanean, lo ven como uno está. Pero tienen que usar la máquina. Pero el Señor no necesita máquina. El Señor conoce hasta lo más profundo del corazón, los pensamientos. ¿Cuántos hablamos? Esa máquina no puede conocer los pensamientos. Pero la palabra del Señor, el Dios de la gloria, escudriña hasta los pensamientos del corazón del hombre. Déselo fuerte a Cristo en esta hora. Cristo está en este lugar, hermano.
Es el poder de la palabra que escudriña los pensamientos. Hermanos, dice Jeremías, engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para recompensar a cada uno según sean sus caminos. La palabra del Señor nos escudriña a nosotros hasta aún los pensamientos. ¿Cuántos palabras de Jesús? Cuando a Cristo no llegaron, hermanos, los fariseos comenzaron a murmurar, a pensar mal en muchas ocasiones. El Señor les dijo, ¿por qué pensáis así? ¿Cuántos saben? El Señor, conociendo los pensamientos de ellos, es que el Señor tiene poder para conocer los pensamientos de cada uno de nosotros. Él conoce los pensamientos del hermano, de la hermana, de todos los que estamos en este lugar. Él sabe y conoce si nuestros pensamientos son buenos o son malos. Denle un aplauso fuerte al Hijo. Él conoce y puede, hermanos amados, discernir y conocer todos nuestros pensamientos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Es que nadie se puede escapar del Señor. No hay cosa creada, hecha, hermanos, sobre la faz de la tierra, sobre este mundo, que no sea manifiesta. Delante de él todo está desnudo. Adán se cubría ¿con qué? ¿Con hojas de qué? De higuera. Pero ¿qué pasaba con Adán? Estaba desnudo. La palabra del Señor nos desnuda a nosotros, aunque nosotros nos cubramos. Hermanos, la palabra del Señor es eficaz, es poderosa, puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada, hermanos, que no sea manifiesta delante del Señor. Todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos delante de aquel que nosotros tenemos que dar cuenta. Dénselo vuelta al Hijo de Dios. Todo está desnudo. No hay nada que el Señor no sepa. Todo el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestro camino, lo que hicimos el año pasado, lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer mañana. Todo el Señor lo conoce y no hay nada oculto delante del Todopoderoso. Dénselo más fuerte al Hijo de Dios. No hay nada oculto delante del Todopoderoso. Cristo está en este lugar. A su nombre. Aunque nosotros queramos escondernos, hermanos, y fingir, porque hay muchos cristianos que les gusta fingir que están bien delante del Señor, tomando privilegios y están en pecado. Están fingiéndole al pueblo, pero al Señor no le podemos fingir. Delante de Él están abiertos los ojos, delante de aquel que nosotros tenemos que dar cuenta. Usted puede llegar a la casa fingiendo, dándole un abrazo a la esposa, pretendiéndola que la ame, y lo mejor anduvo ahí chateando con otra loca. Hermanos, el Señor conoce todo nuestro caminar, todo nuestro pensamiento, nuestra conducta. Nada hay oculto delante del Señor, lo dice su palabra, ¿sí o no? Porque no hay nada oculto que no sea manifiesto delante de Él. Están todas las cosas desnudas y abiertos los ojos delante de aquel que nosotros tenemos que dar cuenta. La gente, tarde o temprano, todos nosotros tenemos que dar cuenta delante del Señor. Amén. Y a muchos les parece que tranquilo, que no, todos vamos a dar cuenta. Usted va a rendir cuentas por usted. Yo voy a rendir cuentas por mí mismo, por usted mismo. Usted tiene que dar cuenta. Va a tener que darle cuentas al Señor por la blasfemia. Va a tener que rendir cuentas al Señor por los textos, por aquello que no es agradable, por cada ofensa que hemos ofendido a alguna persona. De esa nosotros tenemos que dar cuenta en aquel día. Los hombres que han cometido adulterio también tendrán que rendir cuentas delante del Señor. Dios Todopoderoso, Jesús está aquí.
mucha gente parece, hermano, cometió adulterio, se movió de iglesia y tranquilo. No. Un día va a tener que dar cuenta de la canción. El que comete adulterio es falto de entendimiento, dice la Biblia. Es falto. Y si es falto de entendimiento, quiere decir que es el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y su pecado nunca será borrado. Aleluya. No importa para dónde se vaya, se mueva a la iglesia, allá le van a sacar la máscara. Este pecó en la Hexibá, este pecó en la iglesia esta o la otra. En otras palabras, nadie se puede esconder del ojo del Señor, porque todas las cosas están desnudas y abiertos los ojos de aquel que nosotros tenemos que dar cuenta tarde o temprano, darse la vuelta al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Los fornicarios van a tener que rendir cuentas también delante del Señor. Toda fornicación. Hermanos, hay gente que comete fornicación y ni siquiera se arrepiente. Cuando uno peca, cuando alguien comete un pecado, tiene que volcarse, pedirle al Señor la benevolencia, pedirle al Señor que lo levante. Mira, hermano, cuánta gente cuando comete el adulterio o fornicación, ¿sabe qué hace? Moverse de iglesia. En una ocasión yo le dije a un hermano, usted anda mal, usted esto y lo otro, y tenía evidencia. Y me dijo, yo no acepto disciplina de hombres. Se fue. Mire, hermano, no vaya a cantar a otro lugar. El otro fin de semana estaba cantando ahí en un dúo. Sí. Bueno, cuando el hombre no quiere aceptar, ahora descargado del tipo. Y lo que van a pensar la gente, el pastor lo sacó, no, el pecado se los echó. Sí. Y lo culpan a uno, es que lo puso en disciplina. No, fue el pecado que lo sacó. Sí. Y la gente no quiere entender. Y no le culpa a los demás, culpa a los líderes. Fue el líder que le dijo al pastor, no, hermano, hay que ponerlos en la brecha y pedirle perdón al Señor. Cuando a David le dijeron que había pecado, ¿sabe qué hizo David? Se tiró al piso, se tiró a ayunar, se volcó en la presencia de Dios, pidió la benevolencia, pidió perdón, comenzó a ayunar, a orar en la presencia del Todopoderoso. Pero ¿qué hace la gente hoy? Salir burlando, salir corriendo. No, hay que volverlos al Dios de la gloria. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el que está en la iglesia, Él es el que está en la otra, donde se predica este evangelio del reino de los cielos. Allí está el Señor Dios de la gloria. Cristo está en este lugar. Cada uno tendrá que dar cuenta, rendir cuenta. Los ladrones, usted piensa que no van a dar cuenta. Sí, los que están robando, que roban, hermanos, también tendrán que rendir cuenta. Los homicidas, personas que andan allí, hermanos, quitándole la vida a otro, haciendo, hermanos amados, los matricidas también van a tener que rendir cuenta en aquel día, hermanos. Los idólatras y todo aquel que ha cometido pecado tiene que rendirle cuentas delante del Todopoderoso, porque la palabra del Señor así lo dice. Cuando se alaba a Jesús de Nazaret, que se le fuerte el Hijo de Dios, y no hay nada y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos delante de aquel que tenemos que rendir y dar cuenta. Amén. Delante del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pónganse de pie delante del Señor. La palabra de Dios es espíritu y vida. Esta palabra nos corta. Esta palabra también nos levanta. Esta palabra nos sana y nos restaura. En esta palabra hay salvación y vida eterna. Pero cuando la escuchamos, la ponemos en práctica y hacemos lo que el Señor dice a través de su palabra. Cristo viene pronto. Y es importante que nosotros prestemos atención a la palabra del Señor. Lo que pueda pasar al frente, venga, vamos a orar. Dale gracias al Señor por este ayuno. Sé que hemos estado cansados, algunos enfermos, pero aquí hemos estado dándole la gloria al Señor. Padre querido, gracias por su presencia, gracias por su palabra.